respecto a la 38 se entiende transaccionada en la ponencia. La enmienda número 39 es sobre un debate que, por fortuna, la verdad es que lo único bueno que ha tenido el incumplimiento de esta promesa que hizo el Partido Socialista a Esquerra Unida es que se ha dado a conocer la realidad que padecemos, la injusticia en el ámbito del País Valenciano. Es el 3%. A mí me hace mucha gracia cuando oigo al portavoz del Grupo Socialista, Sepia Ciscar, hablar de que más del 90% de los representantes de las Cortes Valencianas avalan este estatuto. Las mismas palabras le ha dedicado Trillo, que ha dicho tiene un 95% de consenso. Y yo digo, claro, si 1 de cada 10 valencianos está fuera de las Cortes, así los consensos se amplían voluntariamente. Es decir, ¿por qué no ponen ustedes ya un 10%? Estamos fuera, Esquerra Unida, de las Cortes Valencianas y tendrán el 100% del consenso, porque ustedes tienen una facilidad para encontrarse con el Partido Popular estupenda. Así ponen barreras electorales que siempre dicen esto no es antidemocrático. Esto es evidentemente antidemocrático. Se le está negando la voz a más de 200.000 valencianos. 1 de cada 10 valencianos no tiene representación. Así es como llegan ustedes a los consensos. Así es como trabajan ustedes por la democracia. Desde luego lo que hace es generar una desconfianza de todos los valencianos hacia los dos grandes partidos mayoritarios, porque intentan ahogar la voz de sus representantes. Lo que nos encontramos es con la única comunidad que padece este tipo de barrera electoral. Como ha dicho el portavoz de Convergencia, la barrera electoral más dramática de toda la Unión Europea, que deja fuera a partidos políticos con una trayectoria democrática, con legítimas aspiraciones y que nosotros cuyas aspiraciones hemos defendido hasta el final, como bien saben estos partidos y los demás, porque nuestra organización, desde Esquerra Unida, precisamente luchamos por avanzar hacia la ciudadanía plena, como se hizo en la República, porque perseguimos la eliminación de aquellas leyes electorales o barreras que, como en este caso y como en la ley Idón, pretenden poner todos los obstáculos para que las representaciones políticas de las minorías puedan ser escuchadas y tengan voz en las instituciones. Así, innumerables asociaciones han llevado a cabo campañas en el País Valenciano para reivindicar la bajada de la barrera electoral. Esta era la gran oportunidad. El acuerdo al que han llegado el Partido Popular y el Partido Socialista, según los medios de comunicación, implica que la barrera electoral desaparezca del estatuto, pero se mantiene en la ley electoral con la misma mayoría. Esto es una mayoría cualificada que requiere el consenso del Partido Popular y del Partido Socialista. Es evidente que un Partido Popular que ha amenazado con la retirada del texto estatutario si se aprobaba la barrera electoral del 3%, nunca va a aceptar una modificación de la ley electoral valenciana. Por lo tanto, esto no es más que una cortina de humo para no dejarnos ver la realidad, que es que los valencianos nos quedamos con la barrera electoral del 5%, con 200.000 valencianos sin voz en las instituciones valencianas, en las Cortes valencianas, y con una actitud, desde luego, incoherente y me voy a reservar la palabra, pero poco sólida y poco ética por parte del Partido Socialista. El Partido Popular es evidente que defiende no a los valencianos, no los intereses de todos los valencianos, sino los de únicamente su partido político, porque no es más que el oportunismo de un partido lo que les ha llevado a plantearse que electoralmente no les interesaba la rebaja de esta barrera electoral, y por eso han tenido esa reacción tan agresiva que ha convencido a sus famosos novios del Partido Socialista.